¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, en algunos lugares frías, en algunos lugares calurosas todavía, pero esperemos que se encuentren muy bien desde donde nos vean. Esta noche tengo una queridísima colega, compañera, amiga, como invitada para hablar de la importancia de la interculturalidad crítica en las aulas. Voy a presentárselas, voy a leer un poco de su semblanza para que le conozcan y sepan quién es o qué cosas ha hecho a lo largo de su trayectoria académica. Su nombre es Teresita del Niño Jesús Maldonado Salazar. Ella tiene una formación académica en educación preescolar, en pedagogía y en educación ambiental e interculturalidad, y ha dedicado su carrera a incorporar la dimensión ambiental y el enfoque de la interculturalidad en los planes y programas de estudio de los diferentes niveles del sistema educativo nacional, a la formación docente y en proyectos de instituciones públicas y privadas. Es maestra en educación ambiental y licenciada en educación básica por la UPN, licenciada en pedagogía por la UNAM y profesora de educación preescolar. Cursó el doctorado en sistemas y ambientes de educación multimodal en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Tiene una amplia trayectoria como docente en los niveles básico y superior, asesorando tesis de licenciatura y maestría e impartiendo asignaturas y seminarios en diversas licenciaturas, maestrías, diplomados en múltiples instituciones de educación superior. También ha coordinado procesos de formación docente en consonancia con autoridades federales y estatales. Es autora de artículos y textos sobre educación ambiental, educación para la salud, docencia y educación preescolar. Su labor se ha centrado para tender puentes como coordinadora del grupo de transversalidad entre la SEP y la Sebarnat. Logró la incorporación de la dimensión ambiental en los libros de texto de la educación básica. Su experiencia la llevó a ser parte del equipo de diseño del modelo curricular en el 2022 y del campo formativo Ética, Naturaleza y Sociedades. Durante más de 2 décadas, su trabajo en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que concluyó en el 2021, estuvo dando sus aportaciones, incluyendo el diseño del modelo de evaluación y acreditación en los centros de educación y cultura ambiental, llamados SECA, y ella ha diseñado y coordinado el programa de Escuela Verde, que sentó las bases para la gestión ambiental en las escuelas. Fungió como coordinadora nacional para México del programa GLOBE, que es un programa internacional eh, que justo hace esta red, que es un punto focal entre la red de formación ambiental del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Red Mesoamericana de Educación Ambiental. Entonces, bueno, tiene amplia experiencia en estas temáticas. Hoy la invitamos para hablarnos de este tema de la interculturalidad, y sin duda la tendremos en otras ocasiones por acá, porque al ver su currículum, pues hay varios temas que serían interesantes poder incorporar, porque esto de la educación integral en sexualidad nos conecta con todo, nos conecta con nuestro cuerpo, con nuestro medio ambiente, con nuestras relaciones con las personas y nuestras comunidades.
Pues bueno, mil gracias. Voy a dejar de compartir y agradecerte, Teresita, el que estés con nosotras. Te dejo los micrófonos y que puedas compartir. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación a Educación Integral en Sexualidad, a Clau, querida compañera del doctorado y en muchas acciones que seguramente vamos a seguir compartiendo. Siempre es un privilegio poder compartir algunas ideas construidas en la experiencia, sobre todo en el amor a la docencia y en este compromiso que tenemos todos y todas para fortalecer la educación. Voy a iniciar en esta presentación. Ya, muy bien. Bueno, pues es muy interesante platicar sobre el tema de la interculturalidad crítica. Para abordarlo, vamos a hablar de estas cosas, de que estamos viviendo una crisis civilizatoria, la crisis educativa, la necesidad de cambiar la lógica del mundo, de transformar las relaciones, una reconstrucción de la sociedad y de la forma de ver el mundo, que es el enfoque de la interculturalidad crítica, y pues es uno de los elementos fundamentales de la nueva escuela mexicana y compartiré alguna experiencia en este sentido. Bueno, para iniciar, me parece importante señalar que la educación siempre es constructora de esperanza y voy a retomar a Paulo Freire, ¿no? Esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse. Esperanzar es ir detrás. Esperanzar es construir. Esperanzar es no desistir. Esperanzar es a llevar adelante. Esperanzar es juntarse con otros y otras para ser de otro modo. Nosotros, los que estamos en educación, estamos llamados a esperanzar, ¿no? A construir, a resistir, ¿no? Y pues en este momento la esperanza es un imperativo existencial. Para construirla necesitamos trabajo y práctica constante desde los espacios donde nos toca interaccionar. También retomo a Edgar Morin, que señala que la verdadera esperanza sabe que carece de certeza. Nosotros en este mundo sabemos que la incertidumbre es lo único real, ¿no? Entonces, pero aún cuando carezcamos de certeza, no podemos renunciar a la construcción de la esperanza, ¿no? No en el mejor de los mundos, sino en un mundo mejor. Y retomando a este filósofo, Byung-Chul Han, de la desesperación más profunda, nace también la esperanza más íntima. A veces parece que en el mundo hay muchísimas cosas con las que es difícil lidiar, pero los que estamos en educación confiamos en que la educación puede contribuir a transformar el mundo. Bueno, primero elemento de los que me parece que es importante que discutamos es señalar que estamos en una crisis civilizatoria. Son crisis interdependientes, una crisis de valores, crisis económica, crisis ambiental, que atacan a la totalidad de la experiencia humana, y esta crisis está dada por modelos de dominación señalados por los poderosos y con una manera de ver el mundo, ¿no? Con una perspectiva capitalista que hace de todos, nos limita tanto a la naturaleza como a los seres humanos a recursos, ¿no? Y decimos la oficina de recursos humanos, ¿no? Los seres humanos vistos como recursos y no como personas.
los recursos naturales en lugar de ser vistos como un patrimonio, con el valor inherente de la vida, ¿no? Desafortunadamente vivimos una época marcada por regresiones políticas y sociales, hay una crisis de la democracia y bueno, pues lo ambiental está en el núcleo de esa crisis. También pues vivimos una crisis educativa porque con este modelo de desarrollo imperante se han profundizado las desigualdades, ¿no? La violencia, el sexismo, el racismo, el consumismo, la visión individualismo exacerbado que nos lleva cada vez a encontrarnos menos. Hay un currículum homogéneo en el que se pretende una formación igual para los diferentes grupos de la sociedad y bueno, hay una insuficiente formación docente. Hay también una fragmentación del pensamiento que nos impide ver las relaciones sistémicas y complejas que se dan entre los diferentes ámbitos de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, hay políticas educativas inadecuadas que se centran en la diferencia, que se centran en la categorización de las personas en una pretendida integración de los llamados diferentes, en centrar esa integración en un modelo de déficit y en una inclusión que más bien se limita a una asimilación que no respeta esa diferencia. Y entonces esta situación nos lleva a a señalar que es necesario que tengamos cambios significativos en esa manera de entender y de actuar en el mundo, que es importante superar el miedo al cambio, los estereotipos, que es necesario llevar a cabo nuevas prácticas que respondan a las realidades cambiantes, que necesitamos que se visibilicen esas relaciones de poder que construyen y mantienen la exclusión en los diferentes ámbitos de la sociedad y que nos lleven a la reconstrucción del mundo, de un mundo donde impere la justicia social y la equidad, a una reconstrucción de las estructuras sociales que erradiquen esa discriminación y la exclusión. Necesitamos entonces trascender a ese pensamiento unidimensional, a esa visión que trata de imponer una forma de ser y de estar en el mundo, a desmontar una ideología del progreso ilimitado que nos lleva solamente a la llamada era del vacío, a estar siempre compitiendo el uno con el otro, a ese individualismo que nos lleva a competir, a etiquetar, a estigmatizar, ¿no? Esto implica la reconstrucción del mundo y la reconstrucción de cómo lo vemos y cómo actuamos sobre él, e implica sobre todo fundamentos éticos y epistemológicos, ¿no? Éticos en cuanto a la manera en que veamos al otro, ¿no? En que seamos capaces de abrirnos a las relaciones de alteridad y también de reconocer diferentes formas de conocimiento, ¿no? No imponer nuestras formas de mundo. En todo este marco se construye un enfoque, el enfoque de la interculturalidad. El enfoque de la interculturalidad implica una reconstrucción ética, epistemológica y metodológica que trasciende del ámbito educativo y va hacia el ámbito completo de la sociedad, a lo político, a lo académico, a lo educativo. No es un discurso homogéneo, hay muchas maneras, es polisémico, hay muchas maneras de analizarlo y bueno, pues se ve de forma diferente en, en, en América Latina, en Europa, ¿no? Porque son formas diferentes de señalarla, de revisarla. Ahorita vamos a ver un poco. Y detrás de esas múltiples formas de verlas, algunas de estos conceptos son divergentes. Nosotros nos vamos a centrar en el enfoque de la interculturalidad crítica, pero es importante que
revisemos que no es un discurso homogéneo. Bueno, entonces, este es un paradigma emergente, es un paradigma en construcción que pues parte de una, la resistencia, ¿no? Y la necesidad de construir una sociedad diferente en donde se reconozcan a todos el valor de ser y de estar en el mundo. Bueno, hablamos de interculturalidad crítica y entonces aquí es importante que veamos que existe otras maneras de verla, ¿no? Y aquí ustedes verán que aunque hablemos muchas veces de interculturalidad crítica, en general permea mucho más la forma de verlo como relacional, ¿no? Ah, bueno, inter decimos es el intercambio entre las culturas. Pero cuando solamente hablamos de eso, estamos ocultando los conflictos de poder y dominación. Sí hay esa relación entre las culturas, pero no es una relación igualitaria e equitativa. Hay otra forma de verla que es funcional. Se centra en políticas educativas que sí promueven el diálogo, la tolerancia. Hablamos mucho de tolerancia. Invito que ya no hablemos de tolerancia, porque, bueno, tolerar es como, bueno, estás ahí, pero ni modo, ¿no? Sino de la celebración de la diversidad. Entonces, se queda en ese discurso centrado de cambiar todo para que nada cambie, pero no analiza cuáles son las causas de la desigualdad, ¿no? Realmente en este enfoque funcional busca que las cosas estén como van en este orden establecido y apunta al control del conflicto. Hoy hablamos mucho de la gestión del conflicto, ¿no? El conflicto es inherente a las relaciones humanas. Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar en el enfoque crítico de la interculturalidad, que como decía es un proyecto político, un posicionamiento ético para la defensa de los derechos humanos, para la superación de la explotación, de la desigualdad, la discriminación y la violencia en el reconocimiento y celebración de la diferencia. Es decir, cuando vemos así la interculturalidad es muchísimo más allá del que prevalece en México, que es un enfoque étnico, ¿no? Sino el reconocimiento de las diferencias de grupos de edades, de géneros, de preferencias, de toda esa diversidad que somos los seres humanos. Entonces, busca transformar sociedades, sistemas, procesos educativos y sociales. Es un enfoque muy amplio, ¿no? Entonces, la interculturalidad como enfoque rompe la certeza que trae esta visión unívoca y reduccionista de la sociedad y de los seres humanos, ¿no? Invita a la construcción de nuevas formas de relación, ¿no? Que se van adecuando, de abrir espacios a la aventura, a la sorpresa, al reconocimiento del otro y al saber y al reconocer que no hay una verdad que sea única. Mi verdad no vale más que la de otros y es necesario aprender a escuchar. ¿Qué busca la interculturalidad? Busca romper las asimetrías, esas relaciones de poder que hay entre las culturas o entre los géneros o entre las diferentes, eh, eh, entre las diferentes personas, ¿no? Que se reconozca el derecho a ser uno mismo, a tener su cultura, a construir una relación de igualdad y de equidad. La interculturalidad no oculta las desigualdades y los conflictos, ¿no? Sino que sabe que son parte inherente y eh, lleva a aprender a negociarlos, ¿no? Entonces, este enfoque rompe con una historia o intenta romper con una historia
de una cultura dominante o una forma de ver el mundo o una forma de estar en el mundo sobre otras, ¿no? Y lleva a reforzar identidades excluidas para construir en la vida cotidiana una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Y esto implica reconstruir todos esos espacios y nosotros nos vamos a centrar también en cómo reconstruir esas relaciones en el aula, ¿no? Entonces, implica la transformación de las estructuras, de las instituciones y de las relaciones sociales. ¿Para qué? Para la construcción de condiciones para todos y todas, para estar, ser, pensar, conocer y aprender y vivir de forma distinta, ¿no? Entonces, este es un proyecto pues muy complejo, ¿no? Pero que, como he venido diciendo, implica la transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, también implica una forma diferente de relacionarnos, de comunicarnos, de reconocernos, de ver nuestras tradiciones para generar y construir un respeto mutuo, ¿no? El voltear a ver a los que han sido invisibilizados en este mundo, el llevar al desarrollo de las capacidades individuales y sociales por encima de nuestras diferencias. Esto implica algo que seguramente lo han visto en los planes y programas, que es la descolonización del saber. Hay un saber hegemónico, un saber que se impone a través de los currículums de la escuela, a través de muchas cosas. El currículum, por ejemplo, escolar el nuestro tiene una fuerte visión occidental y una minimización de lo que son los grupos originarios u otras maneras de ver el mundo, ¿no? Las llamadas epistemologías del sur. Y implica romper esa visión del déficit, en donde hay algunos beneficiarios, receptores de ayuda, y no, es reconocer que todos somos seres con voz, con la capacidad de definir nuestras propias soluciones y de transformar las instituciones con la participación de todos y todas. En el caso de la institución educativa, por eso el elemento fundamental es reconocer las capacidades de las comunidades. Entonces, se necesita la reconstrucción de las relaciones del poder. Se necesita construir una interacción armónica, ¿no? Que sea dialógica, solidaria y equitativa entre personas y grupos sociales diversos. Estas condiciones de horizontalidad, de reciprocidad, de apertura al otro, al que se reconoce como un ser humano igual a mí, ¿no? Con esas relaciones de empatía y con el derecho que tenemos todas y todos a ser diversos, ¿no? Entonces, en educación, este enfoque propone un modelo de análisis y actuación que transforme todo el proceso educativo, la institución educativa, las relaciones que tiene la institución con la comunidad, las relaciones que se dan al interior de cada una de las aulas, en el ejercicio de la autoridad, en la construcción de los saberes, ¿no? Entonces, busca unas prácticas educativas que se dirijan a todos y cada uno de los miembros de la sociedad en su conjunto. Es decir, que todos y todas nos sintamos bienvenidas en las instituciones educativas, ¿no? Y desarrolle una actitud crítica hacia los valores imperantes. Aquí, importantísimo, no es una moda, no es un adjetivo, es un posicionamiento, es una nueva manera de ver el mundo. Son unos lentes diferentes que nos permiten reconocer
a la sociedad desde otra manera, ¿no? Entonces, nos acerca a la comprensión de la realidad desde la complejidad, quitando los prejuicios, aprendiendo a problematizar desde otros lugares, ¿no? Entonces, sabemos aquí que no es posible reducir la comprensión de la realidad a características estables, porque la realidad es cambiante, porque las dinámicas de los grupos son cambiantes, porque las comunidades son cambiantes. Entonces, este enfoque en educación implica una práctica social crítica, es decir, una práctica que lleve a la transformación de la sociedad para hacerla más justa y equitativa, ¿no? Y entonces implica la transformación para la construcción de la convivencialidad y de la participación. Entonces, implica un proceso permanente y dinámico de transformación social. Implica también procesos pedagógicos participativos, dinámicos, que ayuden a vincular esa realidad sociocultural de las y los educandos con la escuela y de la escuela con la comunidad. Entonces, implica nuevas formas de ver a la escuela, las relaciones de los sujetos, la organización de la enseñanza, implica que las y los docentes cambiemos la manera de relacionarnos con las niñas, los niños, con la comunidad en general, una forma diferente de trabajo en el aula en el que todo se construya el saber de manera conjunta y una forma diferente de ver a las instituciones. Bueno, primera, reconocer la diferencia como inherente a la vida y a la sociedad. En los sistemas educativos, la diferencia se ha visto como déficit, ¿no? Y se le ha intentado atender, ¿no? Y se ha intentado también homogenizar en una supuesta democratización de los procesos, ¿no? Más que eso, se necesita romper con categorías hegemónicas en torno a los seres humanos, ¿no? Tenemos supuestos de lo que debe ser un estudiante modelo, un hombre modelo, una mujer, ¿no? Todas esas categorías estables, hay que romperlas y hay que abrirse a la diversidad, abrir nuevos espacios y nuevas maneras de relacionarse de forma tal de que seamos capaces de abrirnos a la alteridad. ¿Qué es eso? Abrirnos al reconocer que el otro tiene la misma dignidad. Somos dignos, todos somos agentes activos de la historia. Diría Paulo Freire, actores y no espectadores de la historia. Y entonces necesitamos desarrollar la capacidad de reconocer las tensiones como inherentes a nuestras relaciones, de aprender a negociar y al derecho de todas las personas a participar en igualdad de circunstancias. Esto implica una convivencia dialógica, ¿no? De verdaderos diálogos, de verdaderos acuerdos, de verdaderas escuchas activas. Y eso es romper con la manera tradicional de ver los procesos educativos para aprender a negociar y acordar. Entonces, esto implica construir otras bases en la educación, aprender a comprender y valorar al otro, ¿no? A saber que cada persona impacta de diferente manera el mundo, ¿no? A partir con la relación con la historia, el mundo y su propia identidad. La interculturalidad en educación busca la transformación individual y colectiva, que se da de manera dialéctica, dialógica, para acceder a una vida más armoniosa, de mayor respeto a otros, a sus formas de vida y a su dignidad. Entonces, un proyecto formativo, un proyecto educativo sustentado en el enfoque de la interculturalidad crítica,
parte de tomar conciencia de la vida y su diversidad, y de esa diversidad como riqueza. La construcción de un mundo armónico, en donde si bien existe el conflicto, existe también la capacidad de abrirse al otro y de establecer una comunicación dialógica. Y esto implica la formación de ciudadanos y comunidades participativas, solidarias, equitativas, con respecto a su identidad, pero también con esa conciencia planetaria. Implica tener el desafío de construir un proyecto de futuro diferente, romper con una tesis determinista que a veces se tiene y dice, ah, bueno, pues es que las cosas son así. ¿Yo qué puedo hacer desde el aula? ¿Yo qué puedo hacer desde mi ámbito familiar? ¿Yo qué puedo hacer desde la organización de la sociedad civil? ¿No? Conozco a alguien que decía, el mundo ya era así cuando llegué. Sí, pero tenemos la capacidad de transformarlo a través de esas acciones individuales, pero sobre todo de esas de interacciones, de esa organización colectiva, a través de principios que nos conjunten y nos lleven a construir un mundo diferente. Entonces, ¿cuáles son los principios de este enfoque? La centralidad de cada ser humano en su diversidad. La diversidad como valor. El fomento de una conciencia crítica. ¿Qué es una conciencia crítica? Es tener una autonomía intelectual que me permita guardar distancia. Hoy hay mucha fuerza en las redes, en los medios de comunicación, en todos estos que a fuerza de repetir las cosas, pues hacen que el tiempo incluso de la posverdad, en donde la mentira repetida se vuelve en verdad, ¿no? ¿Qué es la conciencia crítica? Tener una autonomía intelectual y moral que permita tomar distancia a través de una ética asumida, no impuesta, ¿no? De una moral autónoma, ser capaz de posicionarse ante el mundo. Un diálogo de saberes que permita escuchar la voz de todas y todos. Un currículo elaborado a partir de las realidades de las personas, no currículos homogéneos que imponen formas de ser y de estar en el mundo. Una educación que contribuya a respetar la paz, la no violencia, la diversidad cultural, el conocimiento local y tradicional, la sabiduría ancestral, el respeto a la diversidad de prácticas, de principios, ¿no? Y a la construcción de la justicia social. La convivencialidad que implica eso, ¿no? Nuevas maneras de vivir y de coexistir en el mundo. Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues repensar el papel político de la escuela. La educación es ante todo siempre un acto político, incluso cuando decir que no. Y eso no implica ningún partido ni nada, implica saber que somos parte de un proyecto social que construimos a partir de nuestras acciones individuales y colectivas. Necesitamos transformar nuestra intervención educativa, no repetir de manera crítica estereotipos y prácticas tradicionales, ¿no? No repetir discursos hegemónicos que muchas veces llevan incluso al desprecio de nosotros mismos y de nosotros y otras, ¿no? Implica entonces impulsar procesos que favorezcan la reconstrucción social, ¿no? Que nuestra acción educativa responda a las necesidades meso, macro y microsociales en una interacción compleja y constante entre estos tres ámbitos. Una acción educativa transformadora, crítica, consciente, capaz, optimista, constructora de esperanza. No una educación crítica, apática, ¿no? Sino esa forma de una acción reflexiva, una acción que nos lleve a investigar nuestro propio ámbito, ¿no? Que nos lleve a problematizar la realidad y tener una
práctica contextualizada, ¿no? Una práctica que responda a las necesidades y que nos lleve a generar comunidades de aprendizaje, que lleve a que las escuelas se conviertan en esas comunidades de construcción y de reconstrucción de saberes, de organización comunitaria, de toma de acuerdos, de transformación, de proyectos colectivos que nos lleve a reconocernos como lo que somos. Y bueno, pues tenemos a la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana es una propuesta educativa que pretende, en principio, fortalecer la escuela pública. La escuela pública y también cambiar con varios años de regímenes neoliberales que han puesto énfasis en el individualismo, ¿no? Y esto también nos lleva a promover valores como elementos fundamentales de solidaridad, honestidad, respeto, ¿no? De superar la visión del individualismo, la desvinculación y el conocimiento memorístico. Así, esta escuela mexicana pretende trascender de una visión economicista e instrumental de la educación. Mucho tiempo hablamos de la educación con base en competencias que pretendían responder a las necesidades del mercado, el mercado laboral. Obviamente, las personas que egresamos de los sistemas educativos requerimos incorporarnos al mercado laboral, pero ese no es el fin último. El fin último es la formación de seres humanos capaces de transformar el mundo, ¿no? Entonces, es un rompe con esa visión centrada en el individuo y el eje de la nueva escuela mexicana es la comunidad. Ha sido difícil transformar las prácticas de la escuela, tenemos muchos años de vernos así, este, y muchas veces las maestras y los maestros decimos, un nuevo programa, pero en general todo está igual, nada más cambian nombres. No, se trata o se busca realmente de una manera diferente de ver la educación, ¿no? Se centra en lo comunitario para la conformación de una sociedad crítica e impulsa el cambio en el vínculo entre el currículum y la sociedad. Por eso hacemos los planes analíticos, los programas analíticos que parten de un diagnóstico socioeducativo, ¿no? Entonces, esos son los elementos claves para la transformación desde este modelo. Y entonces, esto nos lleva a decir, bueno, tenemos que cambiar a la escuela y a la escuela y a cada una de sus aulas como lo que son, como espacios vivos de interacción en permanente transformación y reconocer la relevancia del contexto más allá del prejuicio. A veces cuando tenemos mucho tiempo en una escuela, la vemos siempre de la misma manera y creemos que ya la conocemos, pero es importante darnos la oportunidad de problematizarla y de que desde la escuela, con la comunidad, desarrollemos proyectos que nos lleven a la transformación, ¿no? Entonces, esto implica el rompimiento con paradigmas dominantes de conocimiento, ese currículum desarticulado y el trabajo con base en problemas, el trabajo con base en proyectos, pero de verdad hacerlo, de verdad tomarlo como ese proyecto que deriva de una necesidad escolar, ¿no? ¿Para qué? Para que haya la escuela como parte fundamental de la comunidad, como un agente de cambio, de construcción de comunidad, de reconstrucción del tejido social, de reencuentro entre las niñas, los niños, los adolescentes, las y los adolescentes en el espacio áulico, de las y los jóvenes en estos espacios. Entonces, ¿qué es eso? Necesitamos reinventar la escuela. La escuela es como una institución, pues, difícil de mover, ¿no? Hay muchas inercias que nos cuesta trabajo romper.
Eh, um, Pareciera, por ejemplo, que durante la pandemia habíamos roto algunas cosas y desafortunadamente nos trajimos las prácticas tradicionales con el uso de nuevas formas de trabajo que nos impuso en ese espacio. Y no nos ha costado mucho trabajo reinventar y reinventarnos, ¿no? Cambiar la forma de aprender a partir del vínculo escuela y comunidad y de nuestro compromiso personal y social para contribuir al bien común, para la formación de ciudadanos y ciudadanas que participen en la construcción de una sociedad democrática, es decir, una sociedad más igualitaria, del rompimiento de esos paradigmas tradicionales del conocimiento y de adaptarnos a las nuevas realidades. Bueno, yo voy a compartirles en un jardín de niños en el que tuve el privilegio de ser directora en el año de regreso de la pandemia. Iniciamos con el trabajo para esta reconstrucción a través del enfoque de interculturalidad y de los principios de la nueva escuela mexicana. No nos fue fácil, no nos fue fácil precisamente porque eh, las compañeras y compañeros, las autoridades decían, no, bueno, es que ya estamos un poco cansados de tantos modelos, modelos van y modelos vienen y nada cambia. Y entonces es como darnos la oportunidad de abrirnos, de romper prejuicios y de reconstruir en ese momento. Era pues un poco complicado porque venían de un tiempo en el que habían estado cada uno en sus hogares y era pues reencontrarnos en un espacio social. Y bueno, pues llevamos diversos proyectos. Uno de ellos precisamente se llamó hacia la convivencialidad de la escuela y pues nos llevó al incremento de esas capacidades eh, comunitarias. También tuvimos alguno de salud, ¿no? Y pudimos a través de este enfoque de reencuentro, de este trabajo de construir nuevas maneras de entendernos, al incremento de esas capacidades comunitarias para el mantenimiento de relaciones, para la interrelación de las diferentes dimensiones que nos conforman como seres humanos, la intelectual, la efectiva y la social, en las esferas familiar, escolar y comunitaria. Darnos cuenta, desafortunadamente, la escuela ha cambiado mucho. Yo había dejado durante muchos años las escuelas de educación básica, había estado en escuelas de educación superior y después de haber formado parte del equipo de diseño de la nueva escuela mexicana, pues vivirla en una comunidad fue muy importante, pero también ver cómo se habían transformado esos espacios después de 25 años, aunque había estado en otras escuelas, no en educación básica, y fue pues un gran reto, ¿no? Pero logramos como comunidad articular esas actividades y estrategias que propician la cooperación y el trabajo conjunto con las familias y con otros miembros de la comunidad, ¿no? Con esos miembros de la comunidad para potenciar la acción colectiva. Aquí es bien importante eso, acción colectiva. Esa es la verdadera participación. Participar no es decir, a ver, vengan padres y limpien los salones, o píntenos, o denos, sean los donadores de las cosas, ¿no? Sino participen y construyamos juntos. Fue de verdad una experiencia muy interesante, muy enriquecedora. Hubo muchos elementos de difusión con los padres y las madres sobre lo que se había logrado ahí. Logramos ahí el trabajo colegiado para el codiseño de una formación docente in situ, es decir, en nuestro espacio escolar, en nuestro espacio áulico, la creación de ambientes de aprendizaje, la potenciación de los procesos de desarrollo y aprendizaje en los diferentes campos formativos y algo importante, la resignificación
de nuestra práctica docente, el que nosotros mismos volvamos a valorarnos como lo que hacemos, ¿no? Superar esas actividades fragmentarias en preescolar. Afortunadamente hemos tenido currículum integrado a través de la historia de la educación preescolar, pero con el programa anterior, con retos y que se tenían que llevar muchas cosas cuantitativas, yo me encontré que la práctica en preescolar era como, había cambiado para llevar que les fuera mejor en las evaluaciones estandarizadas y eso vacía de sentido la práctica educativa. Y bueno, regresar, superar esas actividades fragmentarias tan comunes en los sistemas educativos para llegar a la articulación otra vez, recuperar esos métodos globalizadores para dinamizar la práctica docente y transitar de ese trabajo individual a la recuperación de un trabajo colectivo, a la articulación con estrategias que propiciaron la cooperación y el trabajo conjunto con las familias y con otros miembros de la comunidad. Logramos mejorar nuestras relaciones interpersonales en los cambios escolar, en los ámbitos escolar, familiar y comunitario. Son procesos que no son lineales, son de idas y de regresos, y eso es lo que los hace más ricos. Y entonces, estos espacios escolares, permeados por el enfoque de la interculturalidad crítica, nos llevan a construir una esperanza. Una esperanza que sea valiente, ¿no? Que nos quite de esa tesis determinista, que sea inspiradora, ¿no? Que volteen a ver y que digan, ¿qué sucede en esa comunidad educativa? Una etapa, un espacio también de resistencia a verdades impuestas por las redes, por formas de ver el mundo. Un espacio de construir esperanzas a través de proyectos de acción colectiva. Creer en la posibilidad de lo improbable, en la posibilidad de esa construcción colectiva y superar, llevar ese impulso existencial y revolucionario que se opone al miedo y a la parálisis de la sociedad actual. Esta sociedad que nos habla de guerras, de desencuentros, de cosas negativas, hay que superarla a través de ese impulso existencial de reconstrucción de la vida y de la esperanza. Y aquí retomo otra vez a Freire. Soñar no solo es un acto político, forma parte de la naturaleza humana. No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza. Muchas gracias. Mil gracias, Teresita, muchas gracias. Te voy a empezar a leer algunos de los comentarios y preguntas que hay por acá. Me encanta cómo inicias y cómo cierras con este aliento a la esperanza, con esta mirada de podemos transformar, podemos contribuir a que el tejido social se reconstruya si nos volteamos a ver unas y a otras en esa diversidad que nos enriquece y no que nos separe, ¿no? Rosa María Bolaños dice, muy interesante la forma de ir abordando el acompañamiento con el otro. Eh, y bueno, pues si quieres comentar algo al respecto, puedes hacerlo. Cecilio Reyes, que es alguien que nos acompaña, un docente que nos acompaña con mucha frecuencia, nos dice que la educación intercultural incorpora la herencia cultural de los pueblos al mismo tiempo que permite acceder a conocer, eh, perdón, es que al abrir me salto, eh,
al mismo tiempo que nos permite acceder al conocimiento, técnicas, historias, valores, formas de organización social y otros aspectos importantes de las culturas. Como romper con lo hegemónico, como romper con pensar que todos los chicos, chicas tienen que construirse de la misma manera, hacer eh, a todos como si fueran los mismos, con las mismas construcciones, pues eso se jugaba en los otros modelos educativos, ¿no? Donde todos teníamos que ser iguales, pero cada quien pensando en sí mismos. Bueno, Alejandra Barrera dice, excelente presentación, muy importante. Alison dice, me sirve la información para saber distintos aspectos de este tema. Yo creo que es un estudiante. No sé, María Aurora, si tengas por ahí algún comentario que haya llamado tu atención. Eh, Trabajamos con los alumnos, esto lo dice Eulalio Cervantes, trabajamos con los alumnos plan de vida, reflexión y conciencia. Sin embargo, los textos los contextos disfuncionales en las familias de los alumnos no permiten el desarrollo óptimo de sus metas, pero pensaría que esa misma condición de pertenecer a familias diversas, pues también nos puede enriquecer. No sé, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, claro. Pues bueno, toda la diversidad nos enriquece y ciertamente, pues algunas veces es más difícil establecer comunicación, pero ¿cómo hacerlo? Si nos quitamos los estereotipos, si nos quitamos ese afán, esta sociedad, esta visión después de los llamados valores del progreso, las visiones coloniales llevaban a la homogenización, ¿no? Foucault habla de los salvajes, ¿no? En México incluso se tiene en gran aprecio a Vasconcelos y todas las actividades que realizó, que dentro de esa visión de mundo estaba bien, pero finalmente quería imponer una cultura mexicana, la castellanización, la manera de ver el mundo, ¿no? Y eso no es así, porque lo que nos hace, lo que da la vida en general es la diversidad, la vida social también, ¿no? Entonces, esa diversidad de familias, esa diversidad de valores es la que enriquece. Sí, ciertamente habrá familias que a nuestro juicio, o que en la realidad apoyen más a las y los alumnos, pero necesitamos aprender a dialogar con todas y todos sin categorías. Hijo, eso es como bien complicado, ¿no? ¿Cómo quitarnos esa visión así, como decía al principio, ¿no? Lo que significa ser mujer, lo que significa ser hombre, lo que significa ser buen maestro, ¿no? Esas categorías que nos ponen así, estancos cerrados, ¿no? Entonces, aprender de esa diversidad para realmente encontrarnos en esa dignidad, romper esa visión hegemónica de la sociedad patriarcal, de la sociedad del éxito, de la sociedad del progreso. No quiere decir que del éxito visto en este sentido de es exitoso el que usa no sé qué marca, el que vive en no sé dónde, el que tuvo el mandato social lo pudo lograr, ¿no? ¿Qué es eso? No, hay muchas maneras de ser y de estar en el mundo. ¿Qué es lo importante? Que nos respetemos. ¿Qué es lo importante? Que en ese ser y estar no pasemos por el otro, que realmente hay en esto, se habla de una visión de otredad, de alteridad, y ahora se habla de la nosotredad que me gusta, ¿no? Cuando estoy centrado en mí, en la mismidad, me es difícil abrir, ¿no? Cuando me doy cuenta que existe la otra y el otro, y que son igual de dignos que yo,
hay otro. Pero cuando me doy cuenta de la construcción de un nosotros, que ese nosotros y ese colectivo, solamente si el colectivo está bien, el individuo va a estar bien, ¿no? Me llama mucho la atención, yo en esta formación estuve en unas clases de náhuatl y el maestro es de un pueblo originario náhuatl y me dice que ahí pues el individuo casi no cuenta en nada, ¿no? Lo importante es la comunidad y es verdad, ¿no? A mí decía el maestro que había que buscar lo que estaba en las culturas originarias. Una de las mejores experiencias que tuve en esto de la comunidad antes del modelo y todo fue a través de esto de Escuela Verde y de la gestión ambiental escolar. Fui a la, a la Sierra Mixteca, a muchas escuelas. Y yo iba preparada, ¿verdad? Uf, iba preparada para hablar con las y los docentes, ¿verdad? Sabía que había una diversidad y llego y no estaban ellos. Estaban las y los docentes, el cabildo, los padres y las madres, las niñas y los niños, la comunidad en la asamblea, ¿no? Y entonces fue para mí, porque la base de ese modelo es la construcción de comunidad, pero ¿cómo? Ellos están acostumbrados, no necesitan que nadie les vaya a decir, ellos así trabajan y fue una experiencia maravillosa. Hay mucho que aprender de ahí, sin romantizar, sin romantizar. Cuando romantizamos, también descalificamos, ¿no? Todas y todas las culturas tenemos potencialidades y tenemos cosas que podemos transformar. Entonces, no romanticemos, sí abramos la mirada a todas las diversidades. Eso no nada más es una diversidad étnica, una cultural, es la diversidad de géneros, de edades, de capacidades en la que todos tenemos algo que aportar. Desde nosotros y todas y todos tenemos la misma dignidad como seres humanos. Gracias. Fíjate que este tema lo habíamos abordado, pero desde la mirada feminista negra de la Intersectorialidad. interseccionalidad. Ajá, Ajá. entonces me parece que este término también les puede ilustrar y puede ayudarles a comprender que una misma persona está atravesada por un sinfín de condiciones que nos hace diversos, ¿no? Mira, Yun Yun, que me recuerda el juego chapaneco de Come Solo, dice, me sirve esta información para saber más sobre este tema importante que se debería enseñar en las aulas. Y más que enseñar, se debería vivir en las aulas, ¿no? Exacto, no se trata de aprendernos nociones, ¿no? Porque luego nos pasa muchísimo en las aulas, a las maestras y a los maestros, nos pasa muchísimo, tanto en el enfoque de interculturalidad crítica, como en otros, ¿no? Yo tengo pues muchos años en educación ambiental y a veces se quiere que se aprenda el concepto, el niño y la niña, el concepto de interculturalidad o de educación ambiental, y no, el concepto vacío de una vida no tiene ningún sentido. Eso se reconstruye en la práctica, ¿no? Eso se reconstruye en la manera de mirarnos, en la manera de encontrarnos, en la manera de celebrar nuestra diversidad. Yo decía en la plática, ya no hablemos de tolerancia, que es algo que está ahí muy metido en el discurso y parece muy bien. Les recomiendo muchísimo, a lo mejor ustedes lo conocen, que no es precisamente de interculturalidad, sino de pedagogía de las diferencias, que es Carlos Escliar, un argentino. Carlos Escliar, se lo recomiendo mucho, así como durante la plática hablé de Catherine Guach o hay teóricos mexicanos como Juan Bello Domínguez, etcétera, que podemos revisar, o Gunther en interculturalidad. Pero ahí lo importante, cómo este sistema, este modelo de vida ha prevalecido tanto tiempo porque tiene la capacidad de apropiarse de los discursos y de pervertirlos, eso es lo peor,
¿no? Ah, interculturalidad, sí, sí, sí. Vamos a hacer y unos que vengan vestidos de no sé qué y nos disfrazamos y nos encontramos y hasta me aprendo dos palabras y ya soy requete intercultural. Sí, no, no es así. O ya soy ambiental porque venimos vestidos de arbolitos y no sé qué. O ya es la visión de género porque dijo las niñas y los niños, ¿no? Que no está mal, pero que no se centre nada más en una estrategia de afirmación, sino de verdadera reconstrucción de las relaciones sociales. Entonces, no dejar que se perviertan porque por eso ha prevalecido esta manera, este modelo social, por eso ha prevalecido, porque tiene esa gran capacidad de apropiarse de los términos y de pervertirlos. Yo el otro día que fui al, este, Museo de Economía, decía el Yang Yin de no sé qué, y tenías que hacer la paz y pues, para poder consumir y manejar mejor tu dinero. En un rollo ¿no? O muchas cosas de retomar los discursos emergentes, apropiárselos, pervertirlos. No, nosotros tenemos que resignificarlos. Y yo invito mucho a mis compañeras y compañeros docentes. Yo tengo el privilegio de muchos años de docente y quiero seguirlos siendo el resto de mi vida porque es lo mejor que puede existirle a un ser humano, para mí, ¿no? No sé ya. Pero que no nos dejemos llevar por el desánimo o por decir, ay, más de lo mismo, cuando ni siquiera lo hemos leído, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba dando clases en la pedagógica, los alumnos de pedagogía decían, no, es que los libros de texto actuales son una porquería. ¿Y ya los leíste? ¿Y entonces dónde lo leíste? Pues Adela Micha dijo, ay, bueno, como es una gran pedagoga, ¿verdad? Entonces, no dejarnos llevar por eso, tener ese pensamiento crítico. ¿Tendrán muchas limitaciones? Sí, pues vamos a enriquecerlos con la práctica, ¿no? No nos dejemos llevar por visiones de desánimo. Es fácil, es fácil. También no, yo les decía, después de 25 años me encontré con una institución de educación preescolar bien diferente, con una relación con los padres bien diferente, con unas autoridades que no les tengo que platicar porque lo viven diariamente, compañeros, compañeras, pero nada, no hay persona más libre en este mundo que una maestra, un maestro en su aula, en su escuela, porque puede ahí dentro construir algo. Sí tiene el programa, sí tiene a la supervisora que viene, pero viene un ratito, ¿no? Entonces, hagamos ese espacio, un espacio de libertad, de construcción, de esperanzar, de resistir, de construir. Muchas, muchas gracias. ¿Algo que quieras compartir, María Aurora, antes de pasar a Y mira, los... la pregunta de Arista Jenny, creo que no la hemos hecho. ¿Cómo hacer que los alumnos de pueblos originarios valoren su riqueza cultural, ya que en ocasiones es objeto de discriminación? Bueno, pues en ocasiones sí, muy frecuentemente la imposición de una cultura hegemónica, una visión etnocéntrica, tantos años en los que no es que esté mal que se aprenda el español, pero precisamente las misiones culturales, esa visión homogénea, pues muchas personas hace poquito, y les recomiendo, por cierto, está en el Teatro Héctor Mendoza, y una que es sobre la diversidad lingüística, de que muchas personas pues no enseñan a sus hijos sus lenguas originarias porque eso a ellos los llevó a ser, eh, um, a que fueran discriminados en esta sociedad occidental. Entonces, pues, ¿cómo? Viviendo los valores y dándoles voz, escuchando la diversidad de sus voces. No es, como bien decía Clau, con la teoría, sino con realmente traer a las abuelas y a los abuelos a hablar, a ellos mismos. Yo, entre las cosas que he hecho en la vida, estuve en el programa que entonces se llamaba Niñas y Niños Jornaleros Migrantes. Y entonces había una gran diversidad de todos estos niñas y niños, traerlas, esa riqueza de los aprendizajes extraescolares, ¿no? Ese reconocimiento de su cultura, pero en el sitio.
no en el discurso, y eso se concreta en esos actos revolucionarios de reconstrucción o de reencuentro con esa identidad, que además también es importante reconocer que no una visión de relativismo cultural, a veces queremos esas culturas intocables, ¿no? Y ellos, igual que todas las culturas, se transforman. Entonces, reconocer esa transformación y esa riqueza en la práctica, en el aula, con el diálogo, trayendo esos saberes a la escuela, al aula. Muchas gracias. Bueno, hay muchos comentarios agradeciéndote la charla, sabiendo que es un tema importante y que hay que practicarlo. Nuevamente el compañero Cecilio Reyes dice, el sistema educativo es uno de los contextos más importantes para desarrollar y promover la interculturalidad, ya que es la base de la formación humana y un instrumento no solo de mantenimiento de una sociedad, sino de desarrollo, crecimiento, transformación, liberación de esa sociedad y todas sus potencialidades humanas. No, pues maravilloso comentario, liberación, liberarnos de todas esas cadenas que nos oprimen, de todas esas vendas que nos impiden ver las cosas y dentro de diferentes espacios educativos para formar hombres y mujeres y grupos y comunidades capaces de transformar la sociedad y creer que es posible hacerlo, ¿no? Porque otra de las cosas es hacernos, mantenernos al margen de los procesos de toma de decisiones. Mira, apagué mi cámara porque empezó a sonar un poco raro. Creo que A si ver, la yo también la apago, apago. Ahí está. no, no, tú no la apagues, igual la No, no, apagamos bueno. nosotras y nos quedamos con vos para que te quedes tú sola, y que se escuche fuerte y claro lo que dices, porque me parece súper importante en estos comentarios y en estas participaciones. No sé, ¿algún comentario más, María Aurora? ¿O vamos Pues, cerrando? Ujú. agradecerle a Teresita que nos haya acompañado y un tema súper importante. Les gustó mucho tanto a los estudiantado como a los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Aurora. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias a los estudiantes, a los docentes, al público en general. Aprendemos muchísimo más cuando realmente intentamos compartir con las y los demás. Entonces, este es un espacio de aprendizaje y como se habrán dado cuenta, soy absolutamente freiriana. Entonces, nadie educa a nadie. Todos nos educamos en comunión. Gracias por abrir estos espacios educativos en esta diversidad. Gracias, Clau, gracias, María Aurora, gracias a todos y todas. Buenas noches. Bien, vamos a pasar a los anuncios parroquiales y ya en un ratito más vamos despidiendo esta transmisión. María Aurora, para quienes no nos conocen, por favor. Gracias, Clau. Educaréis es un programa de educación integral en sexualidad especialmente dirigido a docentes. Nos pueden encontrar en todos nuestros canales. Tenemos un grupo en Telegram, estamos en Facebook. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una conferencia de tanta calidad como la de hoy. Estamos en Instagram, nuestro canal de YouTube, ahí pueden encontrar todos nuestros webinars. También tenemos un teléfono en donde pueden enviar un WhatsApp para que semana a semana recibas invitación a nuestros webinars y a nuestros cursos. También tenemos un correo electrónico, TikTok y nuestro Google Site con cápsulas educativas. Gracias, María Aurora. Y bueno, por último, decirles que la próxima semana es nuestro último webinar del año, porque les vamos a dar vacaciones, van a disfrutar de ellas.
Vamos a tener a la maestra Gemma Ortiz Martínez en un webinar que se ha titulado Acompañar la curiosidad, claves docentes frente a las preguntas sobre sexualidad. Les esperamos la próxima semana y deseamos que sea de su interés. Y bueno, Teresita, pues si te asomas para despedirnos todas eh, de, de quienes nos escuchan. Bueno, Ok, bueno, tú despide el programa hoy. buenas noches, terminamos la transmisión. Gracias.